En este producto integrador de aprendizaje hablaremos de la desinformación de las personas acerca de la movilidad sustentable, en la cual aplicaremos encuestas a la comunidad. La movilidad sustentable es un modelo de traslado que, bajo consumo de carbono, que además de ser saludable, privilegia el elevar la calidad de vida urbana y el bienestar colectivo, así como la creación de espacios públicos confortables que favorezcan la convivencia ciudadana. A medida de que las soluciones ecológicas ganan terreno, muchas personas se encuentran confundidas o mal informadas sobre los beneficios y las implicaciones de adoptar prácticas más amigables con el planeta. Esta desinformación puede surgir de una variedad de fuentes, desde mitos arriesgados hasta campañas de desinformación deliberadas. Los antecedentes. Yo hablaré de los antecedentes. Los orígenes del tema, podemos hablar que la movilidad sustentable es un concepto que surge a finales del siglo XX como respuesta a los crecientes problemas ambientales y de la salud pública derivada de un excesivo uso del automóvil y la ineficiencia de los sistemas de transporte público. El desarrollo del tema es que desde los años 1950 a los 1980 se empieza a hablar de la expansión urbana y de la dependencia del automóvil. Monterrey experimentó un crecimiento económico e industrial en las décadas de 1950 y 1960, lo cual proporcionó una expansión urbana significativa. Luego siguen los años 1980 a los 2000, fueron los primeros intentos de mejorar el transporte público. En las décadas siguientes, la congestión vehicular y la contaminación de aire se convirtieron en problemas graves. Los intentos iniciales para mejorar el transporte público incluyeron la introducción del sistema del metro en Monterrey en 1991. Sin embargo, estos fueron insuficientes para contrarrestar la cultura de automóvil predominante. Y de los años 2000 a los 2020 fue el avance y desafíos persistentes. En el siglo XXI, la problemática de la movilidad sustentable comenzó a recibir más atención tanto a nivel gubernamental como de organizaciones no gubernamentales. Se implementaron diversas iniciativas por promover el uso de bicicletas, mejorar el transporte público y concienciar a la población sobre el uso del automóvil. Pero a pesar de estos esfuerzos, la desinformación y la resistencia al cambio siguieron siendo barreras significativas. Ahora les hablaré de las consecuencias económicas, sociales y ambientales. Las económicas es que la dependencia excesiva del automóvil ha resultado en altos costos tanto para los individuos como para la ciudad, ya que se tiene que mantener una infraestructura vial extensa y en constante expansión. En las sociales, la falta de un sistema de transporte público eficiente y la desinformación sobre alternativas sustentables han exacerbado la desigualdad sociales. Las comunidades de bajos ingresos son las más afectadas ya que dependen en mayor medida del transporte público y pues hacen mayor tiempo que la gente que sí se puede se puede dar el lujo de un carro. Y las ambientales vienen siendo la contaminación del aire, que es una consecuencia más grave de la dependencia del automóvil. Monterrey ha enfrentado problemas severos de calidad del aire con niveles de contaminación que frecuentemente exceden los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Esto implica esto tiene implicaciones directas a la salud pública, incrementando la incidencia de enfermedades respiratorias. Bueno, ahora tenemos el contexto actual en el que hay varias repercusiones actuales. El primer punto es la contaminación del aire.
En Nuevo León, especialmente en Monterrey, el uso excesivo de automóviles particulares contribuye significativamente a la contaminación del aire. Según datos del INEC, el sector de transporte representa aproximadamente el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Otro punto dentro de la contaminación es la salud pública, donde la calidad del aire en Monterrey es una de las peores en México. La alta concentración de partículas PM2.5 y PM10 está relacionada con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Otra repercusión es la congestión vehicular, la cual es el tráfico. El uso predominante del automóvil particular provoca congestionamiento en las principales vías de la ciudad. Esto no solo afecta a la calidad de la vida de los ciudadanos, sino que también aumenta las emisiones de gases contaminantes debido a que los vehículos detenidos pues siguen generando estos gases. El tercer punto que tenemos es los costos económicos. El primero está los gastos en la salud. La contaminación del aire y el sedentarismo asociado al uso excesivo del automóvil generan costos significativos en el sistema de salud debido al tratamiento de enfermedades relacionadas. Y también tenemos las pérdidas de productividad, que el tiempo perdido en el tráfico puede traducirse en una disminución de la productividad laboral. Ahora analizaremos unas repercusiones futuras, la cual puede ser el cambio climático, el incremento de las temperaturas. Si no se modifican los hábitos actuales, las emisiones continuas de gases de efecto invernadero podrían contribuir al calentamiento global, lo cual puede afectar la agricultura, la disponibilidad de agua y aumentar la frecuencia de eventos climáticos extremos aquí en el estado de Nuevo León. Otro punto importante es la infraestructura insostenible. El modelo de ciudad centrado en el automóvil requiere una inversión continua en infraestructuras viales, lo cual puede ser insostenible económicamente a largo plazo y perjudicar la inversión en transporte público y otras infraestructuras necesarias. Por último, también tenemos la degradación ambiental, la cual, pues la expansión urbana y la infraestructura vial puede llevar a la destrucción de hábitats naturales y la pérdida de biodiversidad en la región. Pues esta misma desinformación sobre la movilidad sustentable puede perpetuar estos problemas. Es crucial que la población tenga acceso a información veraz y precisa sobre los beneficios de opciones de transporte más sostenibles, como el uso de bicicletas, transporte público eficiente y vehículos eléctricos. Iniciativa internacional, movilización sustentable en Nuevo León, estadísticas sobre el uso del transporte público. Según la encuesta Así va Nuevo León de 2022, el 41.6% de la población de Nuevo León se desplaza en automóvil privado, el 21.9% en medios no motorizados como caminar o bicicleta y el otro 21% restante en transporte público colectivo como autobús, metro o transmetro. En el área metropolitana, el 49.5% de los viajes al destino principal se realizan en medios motorizados no colectivos, automóvil, taxi, Uber o motocicleta, el 31% en transporte público y el 13.6% en medios no motorizados. El uso del transporte público en el área metropolitana ha disminuido significativamente en los últimos años. En mayo de 2023, el uso del transporte público fue de 25.4, menor que en mayo de 2022, debido a factores como el aumento de la propiedad de automóviles. El número de vehículos automotores registrados en Nuevo León ha aumentado, alcanzando los 2.672.106 vehículos en 2022, lo que equivale a un vehículo por cada 2.1 habitantes. Algunos ejemplos de desinformación o falta de información sobre los beneficios del transporte público sustentable son algunas creencias populares, como que existen creencias erróneas sobre el transporte público que afectan su percepción. Por ejemplo, se cree comúnmente que el transporte público es lento e ineficiente. Sin embargo, puede ser rápido y eficiente, especialmente en áreas congestionadas, gracias a la implementación de carriles exclusivos y sistemas de transporte público ligero. Alguna otra es que el transporte público es sucio e inseguro, cuando en realidad la mayoría de los sistemas modernos son limpios y seguros, respaldados por importantes inversores en seguridad y higiene. La falta de conocimiento sobre los beneficios ambientales del transporte público es que muchas personas desconocen que el transporte público reduce la contaminación del aire, el ruido y las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, usar el transporte público puede mejorar la salud al incrementar la actividad física. Algunas percepciones negativas del transporte público debido a experiencias pasadas puede ser que algunas personas, después de haber tenido experiencias negativas
del transporte que los haya llevado a evitarlo, es importante recordar que el transporte público ha mejorado significativamente en términos de confiabilidad, comodidad y seguridad. La falta de acceso a esta información precisa sobre el transporte público. Muchas personas no tienen acceso a información precisas y actualizadas sobre las rutas, horarios y las tarifas del transporte público. Esto puede dificultarles planificar sus viajes y utilizar el transporte público de manera efectiva. Comparativa internacional. Estados Unidos tiene un sistema de transporte público que incluye metro extenso, autobuses y trenes. Es uno de los sistemas más utilizados del mundo. Sus estrategias de movilidad sustentable implementan de carriles exclusivos para autobuses, bicicletas compartidas y expansión del transporte público. Los casos de desinformación en este país es la percepción de inseguridad y falta de eficiencia a pesar de los esfuerzos por mejorar la seguridad y velocidad del servicio. En Argentina cuenta con una extensa red de metro, autobuses y trenes. También la expansión del metro y promoción del uso de las bicicletas a través de carriles exclusivos. Los casos de desinformación son las quejas frecuentes sobre los servicios y la seguridad, a pesar de la mejora de infraestructura en el servicio. En México, el transporte público incluye metro, metrobús, autobuses, ecovía y metro subterráneo. Alguna estrategia de movilidad sustentable es la modernización y aplicación del sistema de transporte público, como creación de carriles exclusivos y promoción del uso de bicicletas. También se cuenta con la percepción de inseguridad y mala calidad del servicio, aunque se han realizado importantes inversiones recientemente para estos aspectos. Impacto ambiental del transporte público en México. Algunos beneficios ambientales es que causa la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes del aire, menor congestión del tráfico y uso de la tierra, y algunas desventajas es que el ruido de las emisiones, aunque sean menores por pasajero en comparación al transporte privado, y el impacto del transporte público puede reducir significativamente las emisiones de CO2 y mejorar la calidad del aire. En Estados Unidos, el transporte público eléctrico y uso compartido de viajes puede reducir las emisiones. La desventaja es que el bajo uso del transporte público y la alta dependencia del automóvil en este país. La adopción de prácticas de movilidad sustentable podrían tener un impacto significativo en las emisiones de CO2. En Argentina, la opción de transporte público igual contribuye a la reducción de emisiones, y las desventajas es la necesidad de mejorar la infraestructura y la eficiencia del sistema. Desinformación y percepción pública. En un estudio de la universidad, el 70% de los mexicanos consideran el transporte público para reducir la contaminación, pero solamente el 30% de estos lo usan. Una encuesta del INEGI dice que el 52% considera el transporte público inseguro y el 45% lo encuentra lento e incómodo. Creciente interés en alternativas sustentables, pero la infraestructura y percepción de inseguridad son barreras importantes. Argentina. Estudio del CED, el 80% de las personas considera el transporte público importante para mejorar la calidad de vida, pero solo el 60% está satisfecho con el servicio actual. Un estudio de la Universidad de Buenos Aires dice que el creciente apoyo a políticas que promueven el transporte sustentable. En Estados Unidos, el 63% considera el transporte público para reducir la congestión, pero solo el 12% lo usa regularmente. Y bueno, ahora en este punto, acerca de esta problemática, hablaremos sobre el marco legal aplicable dentro de la problemática de la desinformación acerca de la movilidad sustentable aquí en el estado de Nuevo León. Y bueno, dentro del ámbito a nivel federal, existen ciertas disposiciones que establecen las medidas pertinentes disponibles para todos los ciudadanos mexicanos para el uso de transporte público sustentable. En lo que son en la parte de las leyes, dentro del artículo 23, fracción cuarta de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se establece lo siguiente. Se menciona que se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y otros medios de alta eficiencia energética y ambiental. Cabe señalar que, al estar establecida dentro de una ley, dicha disposición debe ser cumplida, por el gobierno federal, para que, conforme con lo establecido en el artículo 1, fracción primera de esta misma ley, se propicie el desarrollo sustentable y se establezcan las bases para la prevención y el control de la contaminación del aire principalmente, y también de otros elementos como es el agua y el suelo.
En la parte de los reglamentos, tenemos el reglamento de la ley citada anteriormente. Y dentro del artículo 31 de este reglamento, en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera, se establece lo siguiente. Se menciona que los concesionarios del Servicio de Transporte Público Federal deberán tomar las medidas necesarias para asegurar que las emisiones de sus vehículos no rebasen los límites o niveles máximos de emisión de contaminantes a la atmósfera, que establezcan las normas técnicas ecológicas correspondientes, y se refiere a las normas oficiales mexicanas en este ámbito o materia. Y bueno, con relación al artículo 31 del reglamento citado anteriormente, la norma oficial mexicana NOM 044 de la Semarnat del año 2006 establece los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes de hidrocarburos, hidrocarburos no metano, monóxido de carbono y entre otras sustancias que contaminen a la atmósfera, que puedan ser provenientes o producidas del escape de motores nuevos que usan diésel como combustible. Y en lo mencionado anteriormente, es posible observar que esta disposición también es aplicable al transporte público que utiliza el diésel como combustible para su funcionamiento. Y bueno, dentro de lo que es el ámbito a nivel estatal, en el estado de Nuevo León, al igual que en la federación, se encuentran las leyes y reglamentos en materia ambiental que fomentan el uso del transporte público sustentable, que a fin de cumplir con la jerarquía jurídica encuentran fundamentadas en leyes y reglamentos federales vigentes. Y dentro de la parte de la ley, de acuerdo con el artículo 8, fracción 38ª de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, la Secretaría de Medio Ambiente debe ejercer la atribución de promover el uso de fuentes de energía alterna, así como de sistemas y equipos para prevenir o reducir las emisiones contaminantes de los vehículos en los que se preste el servicio público local de transporte de pasajeros o carga, así como procurar su utilización en los demás tipos de automotores. Además de eso, en el artículo 34, fracción cuarta de esta misma ley, se señala que se deberá privilegiar el establecimiento del sistema de transporte colectivo y otros medios de alta eficiencia energética y ambiental, tomando en cuenta como un criterio a seguir acorde a la política ambiental. De hecho, esto mismo también es muy relacionado a lo que se establece en la Ley General del Equilibrio Ecológico. Y bueno, basado en la problemática de la falta de información acerca del transporte público sustentable, dentro del artículo 148 bis del Reglamento de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, se establece que la Secretaría de Medio Ambiente podrá emitir programas de vigilancia ambiental, los cuales tendrán como objetivo prevenir, reducir y controlar la emisión de contaminantes de fuentes móviles de competencia estatal, y podrán determinar también los procedimientos y medidas que reduzcan y controlen la emisión de contaminantes. Y en cuanto a las normas ambientales estatales emitidas por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, se encuentra la norma ambiental 2 del 2019, que tiene como objetivo regular cualquier daño ambiental que se produzca por la emisión de partículas contaminantes. Sin embargo, esta norma no controla las emisiones que se refieren por el transporte de carga, perdón, esta norma controla las emisiones que se refieren por el uso de transportes de carga de materiales para construcción, no específicamente del transporte público. Y en el ámbito o nivel municipal se encuentra, bueno, un reglamento que al igual que las leyes y reglamentos estatales se encuentran debidamente fundamentados con las leyes y reglamentos federales vigentes. Y bueno, no obstante, aunque no se encuentre ninguna ley específicamente o norma dentro del municipio de Monterrey, sí existen ciertos programas en materia ambiental. Por ejemplo, tenemos los programas de verificación vehicular. La norma oficial mexicana 41 de la Semarnat del año 2015 define este tipo de programa como un documento oficial en donde se establecen las reglas de operación de verificación de emisiones vehiculares, los cuales deberán establecer como mínimo la frecuencia de revisión de los límites de emisión,
Y bueno, además del criterio de presentación, a verificación de los automotores, la tarifa por el servicio y las sanciones por el incumplimiento. Y de este modo, el gobierno municipal de Monterrey controla emisiones de contaminantes a la atmósfera que produzcan los vehículos automotores que usan la gasolina como combustible, que en este caso también puede aplicar a ciertos medios de transporte público, como lo es el taxi. También tenemos el programa de gestión, perdón, para mejorar la calidad del aire dentro del área metropolitana de Monterrey. Y aunque el último programa del que se haya tenido oportunidad de observar sea del año 2012, dentro de este tipo, este programa, de acuerdo con la Semarnat, responde a la necesidad de los estados de contar con un instrumento de carácter preventivo y o correctivo en materia de la calidad del aire y protección a la salud, así como para dar cumplimiento al marco jurídico aplicable en esta materia. Y ya yéndonos al lado de uno de los de reglamento de protección ambiental e imagen urbana de Monterrey, dentro de su artículo 63, se establece que aquellos vehículos automotores de servicio público o privado de gasolina o diésel ostensiblemente contaminantes que expidan humo serán retirados de la circulación y a los responsables se les aplicarán las sanciones que correspondan. Y bueno, al no conocer este reglamento publicado por el gobierno de Monterrey, los conductores de dichos medios de transporte no se percatan de los efectos que podrían causar al emitir excesivas cantidades de contaminantes a la atmósfera que rebasan los límites permisibles señalados dentro de las normas oficiales mexicanas. De sustentabilidad y ejecución del proyecto. Nuestra propuesta es caminos claros, conciencia y sustentabilidad en el transporte urbano. Nuestro objetivo es combatir la desinformación sobre la sustentabilidad en el transporte público, promoviendo prácticas responsables y el uso eficiente de los recursos. Esto contribuyendo con la reducción de la huella de carbono y mejorando la calidad de vida en las ciudades mexicanas. Ayudar a gente a cómo entender que su elección de transporte puede tener un impacto positivo en el medio ambiente y en su calidad de vida. Para esto vamos a tomar en cuenta lo que es el marco jurídico mexicano. Para garantizar la legalidad y la eficacia del proyecto, nos vamos a regir por las siguientes leyes y normativas mexicanas. La primera es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Esta ley respalda la necesidad de promover prácticas sustentables en el transporte público y esto para reducir su impacto ambiental y proteger los recursos naturales. También la Ley de Movilidad Sustentable. Esta propuesta es para combatir la desinformación y promover la sustentabilidad en el transporte público. Y pues está alineado con esta ley, pues al fomentar prácticas responsables y eficientes en el uso del transporte público. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, porque en el contexto de la propuesta, esta ley respalda la necesidad de proporcionar información clara y veraz sobre la sustentabilidad en el transporte público, desmintiendo los mitos y proporcionando datos y hechos objetivos a la comunidad. La Ley General de Desarrollo Social, ya que al educar nosotros a la comunidad sobre la importancia de las prácticas responsables que beneficien tanto al medio ambiente como al bienestar social. Y por último, las normas oficiales mexicanas, pues estas más pertinentes al transporte público y medio ambiente. La propuesta debe cumplir con las normativas para poder asegurar que las acciones de nuestra propuesta estén en línea con los estándares de calidad y sustentabilidad establecidos por estas regulaciones. Nuestra estrategia es invitar a expertos en medio ambiente y movilidad urbana para compartir su conocimiento y experiencias, difundir mensajes sobre prácticas sustentables en el transporte público. Animaremos a los estudiantes a investigar sobre la huella de carbono del transporte público en su ciudad y a proponer soluciones para reducirla. Elaboraremos materiales educativos, videos cortos, guías prácticas que desmientan los mitos más comunes sobre el transporte público y brinden consejos prácticos para hacerlo más sustentable. Para esto, los recursos que vamos a necesitar son voluntarios y colaboradores, pues estos pueden ser alumnos, difundir y ser voluntarios de compartir información verídica acerca de la sustentabilidad en el transporte urbano. También vamos a necesitar recursos de comunicación, como por ejemplo el acceso a las plataformas de redes sociales para difundir nuestra estrategia. Por último, realizaremos nosotros encuestas antes y después de nuestras actividades para medir el cambio en la percepción y conocimiento de la comunidad sobre la sustentabilidad en el transporte público.
Por último, utilizaremos la evaluación, o sea, utilizaremos gráficas de las encuestas tomadas para evaluar el impacto de nuestras actividades en la conciencia ambiental de los usuarios del transporte público y animaremos a los estudiantes a seguir participando y liderando iniciativas relacionadas con la sustentabilidad en el transporte público. Todo esto incluso después de que el proyecto haya terminado. Aquí tenemos los resultados que obtuvimos a través de las encuestas aplicadas. Por ejemplo, en la pregunta número 3, que menciona, ¿conoce las ventajas ambientales del uso del transporte público frente al uso de vehículos privados de Nuevo León? Tenemos que el 39.4% de las encuestas aplicadas contestaron que sí, en parte. Y, por ejemplo, en la pregunta número 6, que menciona la pregunta, ¿cree que el transporte público en Nuevo León es sustentable? Por ejemplo, uso de autobuses eléctricos, infraestructura eficiente como la de Ecovía. La mayoría de las personas que contestaron, el 63.8% contestó moderadamente sostenible. Y en total hicimos 10 preguntas. Sería todos los resultados.